El día de hoy les traigo un tema nuevo, esta vez centrado en uno de los rasgos del pensamiento del maestro Eckhart. Pero antes de empezar, me gustaría contarles una anécdota. Este video ya llevo varias semanas que lo quería hacer y se me vino a la mente precisamente porque estaba yo en ese momento en la Casa del Libro, en la sede de la Gran Vía en Madrid. Obviamente, pues estaba yo checando varios libros de filosofía, de política, y mientras yo iba viendo el catálogo y las opciones que estaba, me tocó escuchar a una persona que pues se encontraba buscando el libro que lleva por título El fruto de la nada y que es un compendio de diferentes sermones y reflexiones filosóficas del maestro Eckhart. Le estaba ayudando a encontrarlo, pues uno de los encargados del piso, porque por cada uno de los niveles, pues lógicamente hay la orden de diferentes materias según el género del libro. Pues cuando yo oí pues que estaban hablando del maestro Eckhart y de un libro al que yo le dediqué varios meses para leerlo, porque lógicamente no es una lectura fácil, pues intervine, platiqué con la persona y me dijo pues que realmente estaba buscando ese libro porque su maestra de filosofía le había encargado que lo leyera, que lo estudiara. Entonces, claro, pues al final les ayudé a ubicarlo, le recomendé el libro y algunos datos rápidos pues que tenía yo del maestro Eckhart, y al ver la relevancia, el hecho de que siglos después sigan las personas interesadas en el pensamiento de una persona, pues me hizo ver que en este canal faltaba dedicarle un espacio al maestro Eckhart. Obviamente lo voy a acotar bastante. En esta ocasión no nos vamos a meter propiamente en su perfil biográfico, sino en uno de los rasgos de su pensamiento que se encuentra en la serie de escritos que están bajo el título El fruto de la nada. En el fruto de la nada, el maestro Eckhart nos muestra un buen resumen de su pensamiento. Yo lo que voy a hacer es tomar las herramientas, porque es un pensamiento muy práctico, y las voy a trasladar al día de hoy, al momento actual, en el contexto escolar y universitario. Es decir, a mí como profesor, ¿de qué me ha servido aplicar el pensamiento, las herramientas que el maestro Eckhart dejó en el fruto de la nada como un método y un estilo de enseñanza-aprendizaje que me parece muy actual y del que puedo hablar porque me ha dado resultado al ver las reacciones positivas de los estudiantes y cómo este tipo de enfoque, obviamente con la relectura necesaria, pues nos puede ayudar mucho en este momento donde hay una crisis educativa que más que preocuparnos o desanimarnos, nos tiene que ocupar. Y por eso, pues en mis ratos libres, subo este tipo de videos porque es una forma de responder a este reto y tanto con autores contemporáneos como ya más alejados de nuestro tiempo, pero que conservan esa frescura inicial y que es el caso del maestro Eckhart. Antes de dar inicio a las herramientas o al análisis propiamente dicho del fruto de la nada, pues un breve comentario acerca de la figura del maestro Eckhart. Como ustedes saben, estamos hablando de alguien que vivió entre el siglo XIII y el siglo XIV. Y como son personajes que se fueron haciendo famosos sobre la marcha, pues tenemos algunas lagunas en cuestión de fechas, en cuestión de cronología. Entonces, en algunos libros puede haber variantes en la línea del tiempo entre el año en el que nació y el año en el que murió. Yo, checando a los autores, me quedé con este parámetro. De tal forma que el maestro Eckhart que vivió entre el 1260 y el 1327, fue un fraile dominico y destacado teólogo alemán que además innovó mucho en cuestiones de filosofía. Es considerado el padre de la mística renana y por el hecho de haber sido dominico, destacó como predicador, profesor y escritor. Obviamente no tuvo una vida fácil, como le tocó abrir camino
y ver más allá de lo que las personas de su época veían, pues lógicamente se tuvo que enfrentar a diversas investigaciones canónicas porque las autoridades eclesiásticas de su tiempo pues consideraban que varios de sus puntos eran heréticos, es decir, contrarios a la doctrina. Por supuesto que con el paso del tiempo, en cierta forma, estudios posteriores lo han rehabilitado porque realmente pues nunca rompió con su vínculo ni con su identidad católica, o sea, fue un verdadero teólogo que estuvo siempre dentro del canon. Lo que pasa es que la forma que él tenía de interpretar y de profundizar, pues rompía con lo habitual. Y ya sabemos que el precio de la filosofía, pues es que muchas veces nos tenemos que salir de lo habitual, aunque pues nos topemos con personas que no siempre nos entiendan, que no siempre nos comprendan. La verdad es que a mí estos filósofos y teólogos que fueron políticamente incorrectos, pues me parece una serie de luces en la historia que nos van guiando y que también son hoy una referencia. No para que caigamos en el mal llamado progresismo, porque Eckhart no es un progresista en el sentido de alguien que rompiera con la institución o que se anunciara a sí mismo, como no pocos lo hacen ahora. No, Eckhart es coherente con la institución a la que pertenece, pero se mueve dentro de esa identidad, lo cual está totalmente permitido, con un sentido muy amplio de libertad y de decir, hay otras formas de explicar esta verdad que se nos está presentando. De la introducción, simplemente para estar en contexto, quiero resaltar 4 puntos o 4 frases. Primero, fraile dominico. ¿Qué es esto? Bueno, los frailes dominicos son religiosos católicos que pertenecen a una de las órdenes que, en mi opinión, más ha aportado a la historia no solo de la iglesia, sino de la sociedad en general. Estoy refiriéndome a la orden de predicadores. Esta orden, que tiene como fecha de inicio 1216, fue fundada por Santo Domingo de Guzmán y prácticamente les dio la tarea de la oración, del estudio, de la predicación y de fundar conventos. La idea de Santo Domingo era llevar la fe, en concreto la filosofía católica, al ámbito de las universidades que estaban naciendo y que se estaban desarrollando. Hasta el día de hoy, una universidad es relevante porque se vuelve el punto de referencia de una sociedad, es donde se discuten las ideas, es donde también se encuentra la asesoría frente a las preguntas actuales. En el caso de Santo Domingo y de los primeros dominicos, la Universidad de Palencia, de París, de Nápoles. Entonces, el Eckhart fue fraile dominico, es decir, miembro de una orden dedicada al estudio, dedicada a la investigación, como una forma de servir a los demás, porque todo esto que estudiaron y todo esto que investigaron, porque han dado aportes en todo campo. Ha habido dominicos en química farmacéutica, en la física, en las matemáticas, en la arquitectura, en el derecho. El concepto de derecho internacional público, por ejemplo, y toda la influencia de la Escuela de Salamanca viene de los dominicos. Entonces es lógico que Eckhart se dedicara a la reflexión, es lógico que no se sintiera pequeño frente a la adversidad, porque pues realmente está en el ADN de la orden, ¿no? Que tiene por lema veritas, o sea, la verdad. Es una orden que busca la verdad acerca del ser humano y que nos mantiene al día y a la vanguardia. O sea, si uno ve la historia de los grandes personajes, tanto religiosos como laicos, pues siempre hay un dominico detrás y eso pues yo creo que es un aporte. Entonces, cuando decimos fraile dominico nos referimos a eso. Pero también fue un destacado filósofo y teólogo alemán que supo plantear las cosas de forma distinta y abrir camino. A muchos de nosotros, obviamente guardando las distancias, pues en ciertas cosas nos ha tocado abrir camino. Por ejemplo, hace 50 años era muy poco probable que escucharan a un laico de menos de 40 años, como es mi caso,
hablando de estas cuestiones, se va abriendo camino y Eckhart lo hizo precisamente en torno a sus sermones y sobre todo a este estudio que se llama El fruto de la nada y que a mí y a tantos otros nos ha dado herramientas para plantear una clase y sobre todo para lograr el aprendizaje esperado. Otra de las palabras o de las frases que quiero resaltar es lo de mística renana. Más adelante les voy a explicar de dónde viene este nombre. Puedo decirles que de la zona geográfica de Europa donde surgió este movimiento. Y bueno, un cuarto punto pues es el hecho de que fue un predicador, fue un profesor universitario y un escritor que hoy pues nos va dejando un legado desde el vaciarnos a nosotros mismos de ideas o de prejuicios para podernos llenar de un nuevo contenido, porque alguien que pues ya se siente satisfecho, alguien que ya se siente 100% lleno, pues no da espacio para algo más. Yo diría que el maestro Eckhart es el maestro de hacer espacio para algo más. Y con eso, pues seguimos adelante con esta presentación. Tomé como referencia una descripción de la página web de los dominicos, institución a la que pertenecía el maestro Eckhart, donde ya nos vamos introduciendo en la expresión mística renana. Dice así la web: en el siglo XIV, en el corazón de Europa, un estallido de renovada espiritualidad recorre las ciudades. La mística se echa a la calle. Este fenómeno religioso se desarrolla en un ámbito animado por los dominicos, sobre todo por lo que se ha llamado la triada mística renana, formada por el maestro Eckhart y sus dos discípulos, Taulero y Suso, ya estos apellidos en castellano. Ahora, antes de profundizar en lo que acabo de leer, pues ya de una vez vamos a quitarle el velo del misterio a la expresión renana. El término o la palabra renana viene porque fue un movimiento, una corriente, un fenómeno que se desarrolló en un espacio geográfico concreto, a orillas del río Rin, en Renania, actualmente vinculado pues con toda la zona de Alemania. Entonces, en este sentido y por la cuestión del río, es que fue adquiriendo este nombre, mística renana, en razón de la configuración del mapa en aquel momento del siglo XIV. De tal forma que el maestro Eckhart va a dejar su huella en dos de sus alumnos, Taulero y Suso, quienes a su vez van a ir dejando huella, ¿no? Al grado que Enrique Suso, pues es hoy un beato, ¿no? O sea, alguien que además logró profundizar en la fe. Así que bueno, visto este panorama, quiero resaltar tres aspectos de esta descripción que nos hace la web de los dominicos. Primero, espiritualidad que recorre las ciudades. Aquí hay que regresarnos a Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo de Guzmán marca un antes y un después en la interacción entre la iglesia, que era la que dominaba la vida, y la sociedad. Antes de Santo Domingo, el conocimiento registrado en libros, los glosadores y todo este patrimonio literario que guardó la ciencia, estaba en los monasterios, estaba en las abadías, es decir, se custodiaba desde la clausura, desde la distancia. Y esto pues también tuvo su lado bueno, porque cuando había guerras o invasiones, había un cierto respeto por los lugares sagrados y eso provocó que la ciencia llegara hasta nuestros días. Por eso a mí me enoja mucho cuando se dice que la Edad Media destruyó la ciencia. Eso es una mentira con M mayúscula. En la Edad Media, en los monasterios, se salvó la ciencia porque se custodió, se guardó, se llevaron a cabo las traducciones. Sin embargo, y hay una queja válida, a la que de hecho Santo Domingo de Guzmán respondió, pues se decía que esto no llegaba a la población
y que por eso el número de analfabetas era altísimo. Entonces, Santo Domingo, consciente de esa crítica, obviamente esto es una interpretación nueva que estoy haciendo ahorita, funda una orden que cuida la oración, que se parezca a los monjes benedictinos, pero ahora van a ser monjes urbanos, monjes de las ciudades. Y esto creo que hoy es más necesario que nunca. En las ciudades cosmopolitas del mundo entero, pero sobre todo de Occidente, porque Occidente es el que está en crisis de filosofía, se hace necesario porque, claro, tienes una variedad de voces, tienes cientos de teatros, cientos de películas, cientos de centros deportivos, todo eso está perfecto, pero claro, en medio de todas esas opciones bien ubicadas, con buena mercadotecnia, pues ¿dónde se escucha la voz de la mística? ¿Dónde se escucha la voz de la espiritualidad? ¿Dónde se escucha la voz de la fe? Está más difícil. Entonces, Santo Domingo ya de entrada dice, para que la fe como onda expansiva llegue, además con un discurso más racional, más accesible, que combata la ignorancia, que combate el analfabetismo, pues había que ir al centro neurálgico de toda ciudad, que son sus universidades. Y eso hasta el día de hoy. Cuando inició el COVID, todo mundo volvió a ver a las universidades, a las facultades de medicina, a las que además tenían clínicas como dentro de su infraestructura. ¿Por qué? Porque la universidad es respuesta a las circunstancias. Entonces, la mística renana pues tiene que ver con las ciudades, como todo lo que esté relacionado con los intelectuales dominicos, con las intelectuales dominicas, ya sean religiosos o ya sean laicos. Otro punto importante es pues que lo va a desarrollar el maestro Eckhart, ¿sí? Y luego, pues a través de sus discípulos. Entendemos por discípulos lo que sería aquí lo siguiente, una cuestión fundamental de sus alumnos, ¿sí? Discípulos entendidos como alumnos. Y bueno, lo que ya dijimos del término renana, a orillas del río Rin. Pues con este contexto nos vamos acercando al maestro Eckhart. ¿Cómo difundía sus ideas? Pues con sus apuntes de clase. ¿Cómo difundía sus ideas? Pues con los sermones, aunque a nosotros nos va a llegar gracias a las actas de los interrogatorios y del proceso canónico al que fue sometido. Diríamos un mal necesario, porque gran parte de la obra de Eckhart se perdió y de no haber sido por esas actas, ¿sí? Que hasta el día de hoy en un juicio se levantan, por ejemplo, cuando concluye una audiencia, pues todo lo dicho queda en actas. Pues de la misma manera, toda esa discusión filosófica que hubo con Eckhart, pues a través del interrogatorio nos quedó como un tesoro que vale la pena seguir explorando. Ahora, en un artículo que me gustó mucho de Silvia Vara Barencel, de 2015, titulado Las raíces de la felicidad según la mística dominicana, el maestro Eckhart y Enrique Suso, dicha autora nos indica lo siguiente, para seguir profundizando en esto de la mística renana, y ahora sí, irnos a las herramientas que Eckhart le da a un maestro del siglo XXI, que ese es el objetivo de este video. Nos dice nuestra autora, la llamada mística renana o mística alemana más propiamente debería designarse como mística dominicana, pues se trata de la escuela de pensamiento y de espiritualidad que surge y se desarrolla en la provincia dominicana de Teutonia en el siglo XIV, provincia religiosa que se extendía por Teutonia con una extensión mucho mayor que la Alemania actual y cuyos principales representantes son el maestro Eckhart, Enrique Suso o Susón y Juan Tauler, todos ellos frailes dominicos, o sea, exploradores de la realidad, de las posibilidades y relevantes por lo mismo, porque hoy nos hace falta volver a ser personas relevantes, que digan algo nuevo, que digan algo que llame la atención, que capte al público y que no sea más de lo mismo, porque más de lo mismo lleva al aburrimiento. Entonces la mística renana rompe con esa monotonía y hoy por hoy es una referencia en filosofía. ¿Por qué? Porque nos ayuda a no partir de cero.
Bueno, llegamos ahora al fruto de la nada. Y es un libro cuyo prólogo lo escribe nada más y nada menos que Martin Heidegger. Y le doy el uso de la voz a esta otra figura del mundo intelectual que dice: mucho de lo poco que hoy sabemos de la vida del maestro Eckhart procede de los documentos, protocolos y actas notariales del proceso por herejía y la condena a la que fue sometido. Por primera vez en toda la Edad Media, un maestro en teología de la Universidad de París. Entonces, las actas, en este caso, de la institución propia del notariado, nos van a servir para conocer los escritos del fruto de la nada, ¿no? ¿Por qué? Porque la nada, ¿sí?, de Eckhart es una reflexión que nos va a permitir hablar sobre las herramientas. Llegados a este punto del fruto de la nada, les voy a leer pues un escrito del maestro Eckhart que me parece muy interesante. Él utilizaba la figura del discurso a la hora de comunicar con su oratoria el pensamiento. Dice: quien no entienda este discurso no debe afligirse en su corazón, pues mientras el hombre no se haga semejante a esta verdad, no lo entenderá. Es una verdad desvelada que ha surgido directamente del corazón de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el maestro Eckhart nos dice: si no te vacías, si no quedas en la nada, pues no podrás descubrir al que es el todo. Si no te abres a esta posibilidad, te quedarás en la superficie o te quedarás en una visión reduccionista de las cosas. Así que con este parámetro y sabiendo de dónde viene esta obra llamada El fruto de la nada, documentos, protocolos y actas notariales del proceso por herejía, pues podemos entrar ya en el planteamiento de esta obra. ¿Qué nos plantea a grandes rasgos el maestro Eckhart? Primer elemento: es necesario vaciarnos, de nosotros mismos para que Dios pueda tomar parte en cada cual. Para Eckhart, quedarnos en la nada significaba un vacío de prejuicios, un vacío de ideas preconcebidas, un vacío de sentirnos satisfechos con el conocimiento adquirido hasta este momento. Lo que decía al principio: dejar espacio a un contenido libre de ideologías, a un contenido que sea de tipo existencial, capaz de darnos un sentido cada mañana para levantarnos. Entonces, aquí no se habla de una acumulación, sino de un dejar espacio. Primer elemento que nos plantea el maestro Eckhart. El segundo elemento es, como estamos hablando de la nada, dice: la no definición de Dios explica lo que es en realidad. Fíjense que a Eckhart lo juzgaron porque los que lo leían de forma superficial pensaron que dijo que Dios no era nada. Pensaron que dijo que Dios no era nadie, pero en la vida se le habría ocurrido a Eckhart decir semejante tontería. Eckhart lo que hizo fue renunciar a definir a Dios, porque cuando definimos a Dios, lo anulamos intelectualmente como Dios. Dios no puede caber, no cabe en una definición. Por eso en el diálogo de Dios con Moisés le dice: mi nombre es Yo Soy, porque en cuanto al ser que escapa a la cuadratura de una definición, expresa lo que es en realidad. Podemos decir las actividades de Dios, ¿no? Fuerza, creación, amar, salvar, los verbos atribuidos a Dios. Pero Eckhart decía que no debíamos de perder el tiempo definiéndolo porque las palabras, la lengua, se quedaba corta al momento de definir a Dios. Por lo tanto, la no definición de Dios
es la mejor definición de Dios. Y en ese sentido se habla del fruto de la nada. Luego, otro de los puntos que nos dice es la importancia de la unión con Dios más allá de nuestras opiniones, más allá de nuestros conceptos y el deshacimiento. O sea, Eckhart dice que tiene que haber un desprendimiento de las cosas para poder percibir la realidad. Tomando a Platón, podríamos decir que el deshacimiento nos permite pasar del mundo sensible, que es el mundo de las apariencias, el mundo de las sombras, al mundo inteligible, que es el de la plena realidad. Y otra de las cosas que nos dice Eckhart al vaciarnos de nosotros mismos es que la felicidad ya está en este mundo, aunque todavía no en su estado pleno, porque el estado pleno es la muerte. ¿Qué es la muerte? O mejor dicho, el que es la vida eterna, una vida ya sin necesidades fisiológicas. Pero Eckhart responde a una crítica que le han hecho toda la vida a los intelectuales cristianos, es decir, tú le prometes a los pobres y le prometes al que sufre una calidad de vida futura que no le estás ofreciendo ya desde ahora. O sea, prometes y los mantienes a punta de promesas. Y aquí Eckhart dice, no, no, es que ya hay esa calidad de vida en un porcentaje menor desde ahora. Ya puedes disfrutar de esa felicidad desde aquí. Y es verdad, las personas que cuidan su vida interior les podrá estar lloviendo encima que conservan la paz. Les podrá estar viniéndose encima un terremoto que conservan, no digo una alegría por lo que esté pasando, pero sí la convicción de que van a salir adelante. ¿Por qué? Porque ya están viviendo algo de esa felicidad que viene cuando te vacías hasta donde se puede, claro, porque una crítica a Eckhart es que no hay un vacío absoluto. Pero claro, cuando tú te vacías de tus miedos, cuando tú te vacías de tus angustias, claro que vas a experimentar una felicidad porque yo lo veo así, para Eckhart, ¿no? Y viéndolo desde esta perspectiva y para cerrar con una analogía, con una imagen. Imaginen ustedes de que llevan un camión de carga, ¿no? Y en la parte posterior llevan ladrillos. ¿Qué dice Eckhart? Eckhart no dice que haya que deshacerse del vehículo, o sea, de nuestro cuerpo, que nos permite ir de un lado a otro, que nos permite estudiar, que nos permite conocer a Dios, pero él sí dice que necesitamos descargar. Ese es el fruto de la nada. Descargar esos ladrillos que son el símbolo de nuestros prejuicios o incluso de nuestras heridas y de nuestros traumas desde los cuales tratamos de leer la realidad. Y dice, vacíate de esos ladrillos. Eckhart está de acuerdo en la carga, pero no en la sobrecarga. Y claro, cuando dejas ese espacio, lo puedes llenar de otra cosa, no sé, de algo más valioso, ¿no? Como pudiera ser oro, tomando esta analogía. Entonces, Eckhart nos propone vaciarnos de nosotros mismos, hacer espacio a Dios, hacer espacio al conocimiento, hacer espacio a la verdad. Lo segundo que nos dice es la no definición de Dios expresa lo que es en realidad. Luego, la unión con Dios presupone el deshacimiento. Y por último, la felicidad no es solo una promesa, es algo que ya se está cumpliendo, que no lo vamos a poder vivir al 100%, sino hasta la vida eterna, pero en lo que llegamos ya lo vamos anticipando. Pero para eso tenemos que trabajar la libertad interior. Para eso tengo que dejar de obsesionarme por las cuestiones materiales, sí cuidarlas, sí administrarlas, pero no absolutizarlas, porque si las absolutizo, inmediatamente pierdo el acceso a esa felicidad que ya está y que viene de la unión con Dios, del deshacimiento, de la no definición y del vacío que deja espacio a nuevas cosas. Entonces, esto es, digamos, en la obra El fruto de la nada, ideas que Eckhart nos plantea. Ahora, importante, esto lo voy a trasladar al campo educativo, o sea, las ideas de Eckhart pueden servir en una clase, en el proceso enseñanza-aprendizaje, porque para mí una clase es un proceso. Y este proceso, nos dicen los expertos, esta definición no es mía, es de enseñanza-aprendizaje.
Sin embargo, yo quiero agregar algo a esta expresión enseñanza-aprendizaje. Muchas personas relacionan la palabra enseñanza con el profesor y la palabra aprendizaje con el estudiante, pero yo digo que no. La palabra enseñanza es tanto con respecto al profesor como con respecto al alumno. Y la palabra aprendizaje es igual, tanto hacia el profesor como hacia el estudiante, porque en una verdadera clase hay una enseñanza mutua y un aprendizaje mutuo. Y voy a poner ejemplos reales que a mí me han pasado. ¿Cómo he entendido lo mutuo en la enseñanza? Pues que en una ocasión iba yo a dar un tema, pero no lograba hacer funcionar el proyector porque era diferente, era inalámbrico, ¿sí? Con Bluetooth. Entonces, ¿qué pasa? Pues que un alumno se levantó y en 2 minutos lo conectó. Ahí hubo una enseñanza mutua, porque yo di mi tema, pero él me enseñó cómo activar el proyector. Y también hubo un aprendizaje mutuo. Yo le transmití X tema y él me transmitió, ¿sí? Cómo para la siguiente aula utilizar este nuevo mecanismo más allá del cable, ¿no? Entonces, en el proceso enseñanza-aprendizaje, Eckhart entra. ¿Y por qué entra Eckhart? Porque Eckhart habla de vaciarnos. La realidad actual es que los estudiantes están llegando con datos fake, o sea, con datos falsos que están presentes en Internet, pero que no pasan por un filtro editorial, nos están llegando con prejuicios, nos están llegando con ideologías. Entonces, cuando yo voy viendo esto, me doy cuenta de algo interesante. Antiguamente, toda clase partía de construir, de armar, de montar, de dar existencia. Ahora no, ahora hay que desmontar, limpiar el terreno y construir. Es como si me entregaran una casa en estado de ruina, ¿no? Y entonces ya no se puede rescatar, ya ni siquiera se puede remodelar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Deconstruirla. ¿Sí? Porque está llena de datos fake, porque está llena de prejuicios, porque está llena de ideologías. Claro, no significa que voy a deconstruirlo todo, no pretendo en un semestre reemplazar lo que vio en 10 años. Aparte, hay aprendizajes previos, nos dice Sócrates, que están en el inconsciente y que a través de la mayéutica surgen. Yo me refiero en aquellos puntos. Vamos a suponer que es un gran fraccionamiento, ¿no? Hay casas que están perfectas, esas las conservo, pero las que están en estado ruinoso, esas son las que tengo que deconstruir. Y ahí aplico el vaciarse, o sea, el fruto de la nada. Se necesita dejar esa ruina en nada para que pueda surgir algo bueno. ¿Y cómo voy a reconstruir, o mejor dicho, cómo voy a deconstruir esos datos fake, esos prejuicios o esas ideologías? Pues se deconstruyen con tres vías. La primera, con la de la ciencia. La segunda, con la de la ética. Y la tercera, con la del sentido común, que actualmente es el menos común de los sentidos. Entonces, tú como profesor, al darte cuenta que te están diciendo cosas que no tienen fundamento científico, sino que son rumores que a fuerza de ser repetidos se volvieron aprendizajes, se llega al vaciarse que Eckhart recomendaba en la relación con Dios y que yo aquí traslado en relación con el conocimiento. Entonces, la universidad tiene que deconstruir, pero ojo, no deconstruir lo que está bien, porque a veces se deconstruyen valores, o se deconstruye la familia, o se deconstruye la cultura de la vida, los valores no negociables. Esos jamás se deben de deconstruir. Eckhart no nos mandaría a vaciarnos de ello, pero sí nos manda a vaciarnos, a deconstruir los datos fake. ¿Sí? La manipulación, porque llegan manipulados, ¿sí? Llegan manipulados porque la gente joven se vuelve objeto de interés para cuestiones comerciales, son a los primeros a los que se les oferta todo.
Y no estoy en contra de la venta de bienes y servicios, no estoy en contra de que, pues obviamente, si vende ropa deportiva, pues a la gente joven le gusta, eso está perfecto, pero cuando se vuelve moneda de cambio, eso viola su dignidad. Y entonces es ahí donde vaciarnos el fruto de la nada que propone Eckhart en un salón de clases se presenta. Voy a ejemplificarlo para que no se malinterprete. Muchas veces cuando yo doy la clase de derecho civil, casi todos llegan con un dato fake, un dato del cual hay que vaciarse. Y ese dato es que piensan que las personas que no se casan, pero que comparten el techo con su pareja, están libres de obligaciones, es decir, que no les pueden demandar. Y eso es falso, porque hay la figura o existe la figura del concubinato. El concubinato se da en dos supuestos. Cuando de esa unión civil, que no es matrimonio, se da un embarazo, ¿sí? O bien cuando sin producirse el embarazo cumplen el número de años que el Código Civil establezca, porque cada lugar es diferente, donde al cohabitar se cumple tal número de años que acredite el jefe de manzana y entonces estamos, sí, no ante una relación de matrimonio, sí, con menos dificultad o derechos y obligaciones, pero no sin derechos y no sin obligaciones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a mí me llegan convencidos de que la unión libre no produce efectos jurídicos, pues yo lo que tengo que hacer, porque así está en el código, porque así es en la realidad, es de construir ese error, ese rumor que no tiene connotación académica. Ahí está Eckhart, que me pide vaciarme de un prejuicio o de una desinformación que no me permite llegar a la verdad. ¿A qué verdad? A decir, la unión libre, que tiene un nombre técnico, que es el concubinato, sí produce efectos jurídicos. Aquí, desde luego, no me pongo a decir si tienen que hacer esto o tienen que hacer el otro. Yo creo que cada quien es libre de tomar la decisión que quiera. En mi caso, yo optaría por el matrimonio, hay quien no opta por él y bueno, vivimos en un mundo libre. Pero lo que sí es cierto es que no se pueden ir con el error de que no hay efectos jurídicos, porque claro que los hay. Evidentemente, la convivencia va generando derechos y obligaciones en torno al Código Civil. Bueno, eso, por ejemplo, te tienes que vaciar de eso porque no tiene fundamento legal. Entonces, si no hay una deconstrucción de esa idea, si no hay un vacío de esa idea, pues ¿sobre qué vas a construir el curso, el semestre? Otro segundo caso, cuando das la clase de historia y se te ocurre decir Edad Media, inmediatamente saltan todas las alarmas y te dicen que es el periodo del oscurantismo cuando se destruyó la ciencia. Y eso también es fake, porque justamente en la Edad Media es cuando surgen las universidades, justo en la Edad Media es cuando surgen las bibliotecas, justo las grandes bibliotecas, quiero decir, justo en la Edad Media es cuando surgen los primeros hospitales. Entonces, claro, ahí también tienes que deconstruir. Por eso dice, el proceso enseñanza-aprendizaje requiere de construir datos fake, prejuicios e ideologías. O sea, aquí es donde entra la mística de Eckhart, vaciarse para poder llenarse con un fondo sólido. O sea, Eckhart cuando habla del fruto de la nada es, ya te vaciaste, ya no tienes nada, nada de error, nada de mentira, nada de mala información. ¿Cuál es el fruto de la nada? El contenido, porque ya dejaste espacio para él, pero un contenido sólido, un contenido bien fundamentado y no algo que viste en redes sociales y que quizá el que lo dijo investigó por hobby, pero que no es su área de especialidad ni cuenta con los documentos oficiales, legales, para poder expresar lo que expresa. Entonces, eso es un punto fundamental que se tiene que dar en cualquier salón de clases. Y el profesor también. El profesor también está llamado a vaciarse de los prejuicios que pueda tener. Por ejemplo, vamos a suponer que sea un profesor que no utiliza la plataforma porque está convencido que la plataforma favorece la mediocridad. Si a la hora que se le muestran
los beneficios de la plataforma, porque a mí así me sucedió. Al principio yo estaba renuente con las plataformas, pero dos compañeros, un profesor y una profesora, me hicieron ver los beneficios y entonces se produjo el fruto de la nada. Me vacié del prejuicio, me quedé sin nada y esa nada, entendida como espacio libre, tipo el almacenamiento de la computadora, espacio libre de almacenamiento, me entró una revaloración de la plataforma y ahora la manejo perfectamente y no cambiaría jamás porque tiene un gran aporte, aparte de todos los beneficios en materia de desarrollo sustentable, porque no se tiene que imprimir casi nada. Y eso es una razón fundamental. Yo creo profundamente en el desarrollo sustentable. Entonces, vamos entendiendo que Eckhart, aparte del camino que nos ofrece en el ámbito de la vida interior, también nos lo ofrece en el ámbito del conocimiento, en el ámbito de la educación. Otro punto, el deshacimiento, que es una de las máximas de Eckhart, entendido, nos dice el diccionario de Oxford, como desprendimiento o desapego. ¿Sí? El deshacimiento es fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje e incluso en la vida, porque evita las relaciones tóxicas basadas en lo que los psicólogos llaman el apego ansioso. El apego ansioso que tanto daño nos hace, porque todos en mayor o menor medida lo podemos tener, es una tendencia humana en este momento de la historia, pero si seguimos a Eckhart, lo superamos. Digo, ya quien no lo supere simplemente por Eckhart, pues irá a terapia, pero el deshacimiento es fundamental en la vida. Ojo, deshacimiento no significa dejar de querer, porque hay personas que dicen, yo ya no amo porque me pueden lastimar. Eso no es deshacimiento, eso es miedo. ¿Sí? El deshacimiento es desprendimiento o desapego. Me relaciono pero sin poseerte. Ese es el punto. Y eso es la clave de salud que Eckhart, el maestro Eckhart, nos ofrece. Ahora, en el campo educativo, ese deshacimiento es el desprendimiento, desapego de las propias ideas. Pero ojo, que aquí viene la advertencia, no para despersonalizarse, no para traicionarnos a nosotros mismos, hay que ser fieles a nosotros mismos, pero una cosa es ser fiel a uno mismo y otra cosa es ser necio. El necio pierde muchas oportunidades laborales, afectivas, espirituales. ¿Por qué? Porque está tan apegado a sus propias ideas que se le olvidó lo que verdaderamente vale la pena, porque las grandes cosas no son ideas, son experiencias, ¿no? Entonces, tiene que haber un deshacimiento de nuestras ideas, porque ese deshacimiento de nuestras ideas provoca dos frutos. Volvemos a lo mismo, el fruto de la nada de Eckhart. El primer fruto puede ser que si nuestra idea era correcta, se ve confirmada. Y el segundo fruto puede ser que si era incorrecta, se ve transformada, se ve sustituida en clave de evolución. Incluso los creyentes, yo pretendo morir creyente, pero lógicamente mi idea de Dios, si vivo 10, 20, 30, 40 años, va a ir madurando. No me voy a salir de la línea creyente, pero sí tiene que haber un deshacimiento porque la forma de percibir a Dios que tenía yo a los 15 años seguramente no va a ser la misma a los 80 si es que llego. Entonces es bien importante esto que dice Eckhart, el deshacimiento como clave para liberarnos, para aprender, para ser como una esponja que absorbe, pero sobre todo, tanto en la parte afectiva como en la parte educativa, podemos ir adelante. Entonces dice, el deshacimiento como desprendimiento, desapego de las propias ideas, esta primera parte es un fragmento de la definición del diccionario de Oxford. Entonces, deshacimiento de las propias ideas no para despersonalizarse. La educación no debe nunca despersonalizar. A mí esas instituciones donde todo el mundo habla con el mismo timbre de voz, descartadas. No hay que despersonalizar. Si hay deshacimiento es solo con el objetivo de aceptar las pruebas empíricas y o racionales que mi contraparte me presenta. Y de esta manera podemos ir avanzando pedagógicamente con Eckhart. Y entonces, cuidando estas cosas, nuestros colegios y universidades van a recuperar algo que tiene años que se olvidó, el pensamiento crítico.
van a recuperar algo que es ya no solo el siento, luego existo, sino pienso, siento y existo. Es como las tres dimensiones que hay que recuperar en la educación: pienso, siento y existo. Dejar de verlo como algo fragmentado, ni la dictadura de la razón, ni la dictadura del sentimiento, sino una verdadera armonía entre pensar, sentir y con ello existir. Bueno, otras aplicaciones actuales, ya vimos dos, vamos a llegar a cinco. La tercera sería sobre Dios, porque aunque este video aplica en una clase no necesariamente religiosa, ¿sí? El de construir falsos conocimientos aplica en cualquier licenciatura. No tiene nada que ver aquí la iglesia ni Dios. Sin embargo, he querido dedicar un apartado a la teología, pues porque no olvidemos que Eckhart era fraile dominico y que además de filósofo nos dejó sermones sobre el Evangelio interesantísimos. Entonces, sobre Dios, Eckhart nos recuerda el yo soy que le dirigió a Moisés. Y recordar también para los que en este momento son agnósticos o son ateos y nos hacen preguntas que yo siempre recibo con mucho gusto, decir, cuando dicen es que no puedes probar a Dios, Eckhart nos responde, frente a aquel argumento de que Dios solo existe si se puede probar, Eckhart responde, recordar el yo soy que le dirigió a Moisés no es susceptible de ser llevado al laboratorio. De otro modo no sería Dios. ¿Por qué Dios no se puede probar? Porque si fuera susceptible de ser llevado a un tubo de ensayo, si fuera susceptible de ser llevado a una tomografía, estaría limitado en el tiempo y en el espacio y no sería Dios. Por eso, la no prueba de Dios, o mejor dicho, el no poder probar a Dios, prueba a Dios. Ahora, lo que sí podemos probar, porque Eckhart era un seguidor de San Alberto Magno y de Santo Tomás de Aquino, lo que sí podemos probar es, y esto es muy interesante, no a Dios en cuanto a su ser, sino en cuanto a su huella en lo creado. Podemos probar a Dios en cuanto a su huella en lo creado cuando comprobamos atributos de su persona reflejados en la naturaleza. Por ejemplo, un atributo de Dios es que es un ser infinito. Muy bien, en la naturaleza, ¿dónde está lo infinito? Bueno, en los números. Los números son infinitos. En el signo de infinito propio de las matemáticas. Muy bien, eso sí se puede probar. ¿Sí? Ahí no estamos probando que Dios existe, porque no es susceptible de ser llevado a un laboratorio. Es yo soy, el ser, no el susceptible de ser. Pero sí estamos comprobando una característica que le atribuimos. Por lo tanto, si le atribuimos una característica que se puede comprobar, indirectamente esto prueba su existencia. Y eso tiene que ver con el maestro Eckhart y con la teología dominicana. Bueno, dejamos ya el tema teológico y pasamos a otra aplicación actual. El maestro Eckhart nos permite pasar de la mera información al procesamiento de la misma, que es el pensamiento crítico. Aquí Eckhart no nos lo dejó por escrito. Esta aplicación actual nos la transmitió con su propia vida, con su propia biografía y con la persecución de la que fue objeto. Eckhart no se quedaba en la información que había sobre filosofía, sino que la procesó. Y al procesarla, vio que se necesitaba un nuevo lenguaje. Al procesarla, vio que no todo estaba dicho y entonces se vuelve crítico con la información. Y como se vuelve crítico con información, es perseguido. Por lo tanto, pasar de la mera información, que hoy la tenemos a tan solo un clic, al pensamiento crítico, es otra de las máximas de las aplicaciones actuales que nos deja el maestro Eckhart. Solo que aquí no basándonos en sus escritos, sino basándonos en un escrito más existencial que es su propia persona. Y por último, Eckhart
nos dice que la experiencia es, esto sí, está en sus escritos reflejado, la experiencia es el resultado final del conocimiento. Para Eckhart, el conocimiento de Dios simplemente era un trampolín para la experiencia de Dios. Y esto es algo importante. No es lo mismo conocer que experimentar. Por supuesto, esto tampoco quiere decir que haya que experimentarlo todo. Yo no necesito experimentar una droga para saber que me hace mal, porque eso ya me lo está diciendo el conocimiento. Pero aquí Eckhart se refiere a la verdad con mayúscula, a Dios. Dice él, la experiencia es el resultado final del conocimiento. Esto explica por qué para Eckhart las ideas estaban bien en un primer momento, en una etapa de la vida, pero que luego había que dejarlas atrás para entrar de lleno a la experiencia. Ahora, esto también nos plantea una cuestión filosófica que pretendo despejar ya para terminar el video, porque esto se discute mucho también en el ámbito pedagógico. ¿Qué importa más, la experiencia o el conocimiento? ¿Qué importa más, la explicación del profesor en el pizarrón o las prácticas profesionales en una notaría o en un juzgado, pensando en el derecho? Y la respuesta es, las dos son importantes. Solo que para Eckhart la experiencia, o sea, la práctica profesional, es la perfección del conocimiento, es la cumbre del conocimiento, pero primero tiene que venir la clase teórica. Si yo te pido que hagas las prácticas profesionales en una notaría, pero nadie te ha explicado lo que es un folio, nadie te ha explicado lo que es un quinegrama, nadie te ha explicado la relación entre el sello y la firma, nadie te ha explicado el concepto de fe pública, pues sí, vas a estar en la oficina, vas a oír que el teléfono suena, vas a ver que gritan folio, nadie imprima, pero no vas a entender. De tal forma que conocimiento y experiencia para Eckhart es importante. Sin embargo, Eckhart opina que al final lo que queda es la experiencia y no la idea. Es decir, que la idea es temporal y la experiencia ya es algo permanente. Que si nos quedamos únicamente en el conocimiento, conocimiento-idea es lo mismo en este contexto, pues estamos en un estadio intermedio. Es que no hemos llegado a la torre, ¿no? O diría Santa Teresa de Jesús, a la sala del rey en el castillo interior, ¿no? Entonces, el conocimiento es el medio, pero no el fin. O dicho de otra manera, para que sea más claro, llegar al conocimiento es el fin, pero hay medio uno y medio dos. El medio uno sería la idea y el medio dos la experiencia. Entonces, el conocimiento y la idea vienen siendo, si no lo mismo, como lo dije hace un momento, sí interrelacionados. La experiencia y la idea vienen interrelacionadas. Entonces, el punto más alto, o si pusiéramos una jerarquía desde Eckhart, y con eso cierro, porque además aplica para todas las clases, para todas las materias, si pusiéramos una pirámide, iría en primer lugar el conocimiento, en segundo lugar la experiencia y en tercer lugar, visto de arriba para abajo, la idea. Lo explico al revés. Primer elemento, la idea. Luego la idea se perfecciona y se vuelve experiencia. Luego la experiencia se perfecciona y llega al conocimiento. Esa es la metodología que se tiene que dar en una clase. Primero la idea, porque hay que saber nombrar las cosas. Luego la experiencia, prácticas profesionales, salida del aula. Y por último, esas dos nos van a llevar al conocimiento. Pero Carlos, dijiste que conocimiento y idea eran lo mismo. En cierto sentido sí, porque la idea cabe en el conocimiento. La experiencia del conocimiento en cierto sentido sí, porque la experiencia cabe en el conocimiento, pero el conocimiento no cabe en la experiencia porque es más grande, ni el conocimiento cabe en la idea porque es más grande. Y eso es lo que Carlos propone. Ahora, para poder llegar al conocimiento, ¿sí? Al cumplimiento del aprendizaje esperado, si hablamos en situación didáctica,
pues hay que vaciarnos muchas veces, ¿sí? Entonces, el fruto de la nada, o sea, el fruto de dar espacio, es la idea de paso a la experiencia y la experiencia de paso al conocimiento. Y con ese método podemos salir adelante. Bien, pues con esto llegamos a la conclusión. Sé que fue un video muy técnico y por eso ahora la conclusión la voy a explicar de una forma muy simple, porque obviamente el maestro Eckhart no es alguien de fácil lectura, pero como se pueden dar cuenta, ese vaciarme para dar espacio, pues permite que surjan las ideas, las experiencias y el conocimiento, que es algo importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, 5 conclusiones sobre la mesa. Lo primero, el maestro Eckhart, con el compendio titulado El fruto de la nada, nos enseña a vaciarnos para hacer espacio al contenido. Contenido que tiene fundamentos, contenido que tiene su razón de ser. Primera conclusión. Segunda conclusión, la idea da lugar o abre la pauta a la experiencia y la experiencia da lugar o abre la pauta al conocimiento. Tercero, en todo proceso de enseñanza-aprendizaje, en este momento de nuestra historia, se tiene que generar un mínimo de deconstrucción, porque hay prejuicios, hay noticias falsas que se han hecho pasar por conocimiento. Ese vaciarse, ese deshacimiento permite pasar del dato fake al dato real. Cuarta conclusión. El maestro Eckhart, si bien se basó en cuestiones teológicas, nos ofrece un método aplicable a cuestiones no necesariamente religiosas, lo que nos permite percibir en él a un buen puente entre los que creen y los que no creen. Y el quinto punto, el maestro Eckhart nos enseña que no todo es a base de definiciones y que cuando tenemos que definir algo, hay que tener el cuidado suficiente para que esa definición no deje fuera elementos importantes que permitan tener una comprensión mayor. Pues que esta reflexión de vaciarnos, sobre todo desde las ideologías que están tan presentes en el mundo de hoy, que esta reflexión que nos implica abrir espacio a nuevas cosas, siendo fieles a nosotros mismos, pero sin confundirlo con ser necio, nos ayude en el proceso de enseñanza-aprendizaje.